Salutta. Tukuiman, tukunchikta. Hasta un persato kawananchikta. Agerisun. Watapaxmasta kananchik. Yo lamento informarle a Raúl que no vamos a poder volver a pasar el pedacito del audio que él quiere escuchar. No nos da el tiempo, Raúl, pero bueno, si querés lo podemos dejar de fondo, digamos, lo vamos pasando en todos los programas, ¿no? Él quería escuchar cuando habla del obrero Moreno y dice, cuando le sobra un manguito y puede ahorrar es feliz, y eso es peronista, porque estamos haciendo realidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí para tenerlo ahí cerquita del muy buenos días para todas y todas de nuestra presidenta. Bueno. No tenemos nada de tiempo, así que páseme rápido los dos audios porque si no me va a dejar sin mi audio. Vamos para adelante. Con papel prensa, Manieto, que se quedó con la empresa bajo tortura, acá muy cerca, las preguntas que le hacían a Lidia Papaleo en la tortura, las hacía el jefe, en la sala de tortura las hacía el jefe de gabinete del presidente o interventor de la Comisión Nacional de Valores, previas reuniones con Manieto y compañía, porque querían averiguar dónde estaban las acciones, porque las acciones eran al portador. Todo esto surge a la luz con la investigación que hicimos del papel prensa La Verdad. ¿Qué hace Manieto con esto? Manieto con esto se hace del papel que empieza a tener un diario y otro no. Cuando nosotros éramos chicos, el diario era La Razón y Crónica. Clarín surge cuando él se hace de papel prensa. Pero no solo eso, sino que después construye Diarios y Noticias, que es la agencia de noticias. Hasta ese momento existía solo Tela, después construye Diarios y Noticias, DIN. Cuando ellos construyen la agencia de Diarios y Noticias, contratan todos los diarios del interior, tienen que suscribirse a esa agencia de noticias, y ellos empiezan a tipificar las noticias en grado 1, grado 2 y grado 3. Las noticias de la agencia, que eran grado 1, tenían que estar en tapa en el medio en el medio gráfico del interior del país, tenían que estar en tapa también. Si al otro día no estaban en tapa, no le mandaban el papel. Se va entendiendo la jugada. Como dice, ¿cómo Manieto hace agenda si solamente tenía Clarín y todavía no tenía Canal 13? Con este mecanismo. La agencia de noticias, el suministro de papel, te mando las noticias clasificadas, 1, 2 y 3, la que uno a tapa, y si no la pones en tapa tenés problemas con el papel. Y si no tenés provisión de papel de la única fábrica de papel de diario que hay, ¿cómo sacás el diario al otro día? O lo tenés que importar con un costo financiero enorme, porque vos no podés importar dos bobinas, tenés que importar un barco o un equipo. Y lo tenés que dejar ahí, por ahí un equipo para un diario del interior es para 60 días. Entonces estaban sometidos a los designios de papel prensa. Bueno, bien, ¿no? Clarito Moreno explicando la forma en la cual el grupo Clarín, extorsionando, porque esa es claramente la palabra, fijaba la agenda en la Argentina de aquella época, cuando papel prensa. Después lo hizo con el fútbol para todos, ¿no? O no el fútbol para todos, con el cable, fútbol de primera. Con el fútbol de primera. Ahí explicaba muy bien Moreno que ellos se quedaron con papel prensa, la única fábrica de pasta celulosa que produce papel de diario en Argentina, a sangre y fuego, o no, fuego no, a tortura, a sangre, a pura sangre, en sociedad con la dictadura militar. Y desde allí crearon la agencia DIN, y desde la agencia DIN, ¿sí?, y con el manejo del papel, era en forma coercitiva a los medios del interior que necesitaban papel para sacar sus diarios, entonces ellos le mandaban vía la agencia las noticias clasificadas en 1, 2 y 3. La 1, que son las que el grupo quería, van a tapa, y si no, no te doy el papel. Bravo, ¿no? El tema.
ese mismo mecanismo utilizaron con el fútbol para someter a las cableras. ¿Sí? Por eso el grupo Clarín, con multicanal primero y después se queda con todos los cables del interior del país, con el diferencial que tenía con el fútbol de primera. Sí. El cable, los pequeños cableros locales que no podían, porque no tenían el contrato con la AFA, hacerse pasar, transmitir el fútbol. Claro, el vecino dice, bueno, entre este cable que me pasa el fútbol y este que no, ¿con cuál me quedo? Con el que me pasa el fútbol. Bueno, además, de esa forma, y con el mecanismo de la agencia de noticias, lo hicieron con papel prensa y después lo hicieron con el cable. Y recordemos además que los precios en ese momento eran precios que eran imposibles de competir para el cable, el del cable amigo, digamos, el vecino que tenía el cable. Después, bueno, obviamente que se fueron por las nubes esos precios y hoy creo que son más caros que inclusive que en otros países, si lo vamos a pasar a precio dólar. Y me parece que esa es una de las cosas, no me parece, estoy absolutamente convencida que esta es una de las cosas que más les está afectando. Se deschaba papel prensa, pierden la extorsión a través del fútbol para todos y ahora el 7 de diciembre se les viene la desinversión. Ahora el 7 de diciembre no van a poder tener todos los canales que tienen y además tener el cable, son los operadores de cable y además, entonces ahora van a tener que desinvertir y lo que pierden es plata, mucha plata, pero además pierden lo poquito que les quedaba para extorsionar a los gobiernos. El poquito poder que tenían todavía para ejercer presión sobre los gobiernos lo pierden. Para ejercer presión y para ocultar, porque vos fíjate que hubo un derrumbe, tuvimos un muerto en la ciudad de Buenos Aires con la lluvia, producto de un derrumbe, y Clarín no dice nada, dice, bueno, el arquitecto es responsable. Hubo varios derrumbes más, de obras en construcción que no estaban siendo supervisadas como corresponde por el gobierno de la ciudad, tampoco se dice nada. Se fue la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires porque se quería ir al ajuste en la educación. Clarín no dice nada, o sea, no solo tiene el poder de extorsionar, sino también tiene el poder de cubrir. Sí, eso es un poco como funciona, extorsionando, ocultando, mintiendo, y creo que estamos arribando a una etapa en la cual la sociedad está muy adulta y tiene otros mecanismos para informarse. Entonces, como decíamos la semana anterior, hoy lo importante es que uno ya no escucha una sola campana. Hoy tiene la posibilidad de escuchar un par de campanas y allí sacar sus conclusiones. Me parece que esto es importante. Lo que quería redondear con respecto a la charla de Moreno, que fue muy jugosa, es que él termina además analizando la situación internacional, porque claro, todo lo que hablamos básicamente tenía que ver con el poder adquisitivo, la pelea por el ingreso, el tema del INDEC, el tema de papel prensa, pero también hace una reflexión final sobre la cuestión internacional y esta crisis que está teniendo el mundo y que estamos frente a un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma nunca fueron simples, siempre fueron muy complejos y con mucha violencia. En la Argentina el cambio de paradigma se llevó 35 muertos en aquel año 2001, o sea que fue con violencia y con dolor. Así que el mundo que está cambiando el paradigma habrá que ver de qué forma lo procesa y esperemos que sea lo más razonablemente posible. La realidad es que los Estados Unidos, que se están cayendo como imperio, pero todavía tienen el poder de fuego y son capaces de utilizarlo, porque muchos países son los que tienen el poderío nuclear, pero hay un solo país que lo utilizó, que fueron los Estados Unidos bombardeando Hiroshima. Bueno, pero ellos no son terroristas. Claro. No, ellos lo hacen en nombre de la paz, la libertad y todas esas cosas maravillosas que nos dejan disfrutar cuando les decimos a todos que sí. Bueno, cortito, muy cortito porque no nos queda tiempo. Usted quería que charlemos un poquito de esto de los 6 pesos y la canasta a 6 pesos. ¿Sí o no? Sí, claro, porque ya que hablamos del INDEC, y me parece que la última operación tiene que ver con eso de los 6 pesos, que explique de dónde surgen esos 6 pesos, y en realidad que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, a ver, el tema es muy sencillo.
hace- Es otra, perdón, es otra operación de prensa, ¿no? es más grave que una operación de prensa. En realidad es una nueva mentira, ¿no? Porque cuando uno está operando, digo, pero acá se está mintiendo. Y a mí lo que más me preocupa es ver gente inteligente que cree en esta mentira. Eso a mí me preocupa muchísimo. No me preocupan los tontos, me preocupan los inteligentes. La directora del INDEC, tengo mucho, sí, me retumba, gracias. La directora del INDEC, Ana María Edwin, ella aclaró que en realidad el dato que tomaron en cuenta no fue difundido por el instituto, no fue difundido por el INDEC, y que ellos están buscando nuevas formas de tomar los valores, ¿no? Una metodología diferente, porque dice que nunca ha difundido ni difundirá que se necesitan 6 pesos para que una persona coma por día. La canasta básica alimentaria del organismo muestra variaciones de precios, pero no un monto exacto con el que cada uno tiene que contar para no ser indigente. Dice que las metodologías para medir condiciones de vida de la población y fundamentalmente de los sectores más necesitados es algo que está en estudio y que necesita ser cambiado, y que hay avances por parte de los profesionales que trabajan en ese proyecto. Esto se lo declaró a la agencia de noticias Pacurondo, una agencia amiga nuestra también, ¿no? Claro. Y en realidad, ¿por qué aclara esto? Porque el punto es el siguiente. Una cadena importante de supermercados, Carrefour, había salido en su momento con una oferta de determinados productos con los cuales comía una persona diariamente. Arrancó con 4 pesos y monedas, y ahora esa canasta está en 6 pesos con 99. Está bien, muchos se quejan de que los productos que publicita Carrefour no se encuentran, pero eso es un problema de Carrefour y hay que ir al programa que nos siga a denunciarlo, ¿no? Al de defensa del consumidor. Pero en realidad el INDEC no dijo que una familia pueda vivir con 6 pesos por día. Lo que dijo fue, si vos ganás menos de 717 pesos con 11 centavos por mes, estás bajo la línea de indigencia. Si vos ganás si vos ganás 1.685 pesos para arriba, estás superando la línea de pobreza. No quiere decir que seas rico, sos pobre, pero no sos indigente. Y de ahí para arriba hay distintos niveles de, yo no sé si la palabra es pobreza, creo que es distintos niveles de satisfacción de necesidades básicas. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo puedo? Pero ojo, que estos 1.685 pesos, porque el otro día alguien me decía, entonces soy pobre. No, en realidad, por ahí no podés cubrir todas tus necesidades, pero vos no sos pobre, porque vos ganas 1.700 pesos, tu marido gana 1.700 pesos, pero no tenés hijos. Porque esto está en base a una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. O 4 integrantes de una familia, como más te guste denominarlo, porque ahora tenemos tantas familias modernas que tampoco quiero decir matrimonio y 2 hijos. Digo, 4 miembros de una familia, esto es lo que están evaluando. Si vos ganas menos de 720 pesos por mes, estás en la línea de la indigencia. Si tu familia tiene ese ingreso, es indigente. No es que come con eso, no solo no come, es indigente. No come, no se viste, no se educa, no viaja, no nada. Entonces, me parece que esto es más que importante aclararlo. Otra cosita más antes de que se nos termina, no sé, me estás escribiendo algo pero no te entiendo, decilo. No entiendo. No, bueno, lo que quería que aclararas vos. Está bien, sí, ya sé, está bien. Más allá de que recibe asistencia por parte del Estado y de distintos organismos. La asignación universal, los comedores que funcionan en Cáritas, que reciben ayuda del Estado, porque no es que Cáritas lo hace graciosamente, también el Estado aporta. Digo, más allá de esto, porque yo no quiero entrar tampoco en la cuestión esta de si el que tiene bajos ingresos con la ayuda del Estado llega a un mejor bienestar o no. Lo que sí sabemos es
que la asignación universal por hijo ha sacado a muchísimas familias del estatus de indigencia. Están en la pobreza, pero no están en la indigencia. Los pibes están estudiando, los pibes están comiendo, podrían comer un poco mejor, tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir avanzando, pero salieron de la situación de indigencia. Entonces, me parece que es importante entender la necesidad de sostener estos programas y estos planes sociales. Para lo cual, como decíamos al principio, la FIP debe recaudar. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pero ya me quedo sin tiempo, Cuesta, no me da tiempo, no pude pasar, hoy es el día de, hoy, el 22, es el día del el renunciamiento de Evita, cuando la CGT y el pueblo le piden a Eva que sea la vicepresidenta, y Eva, aquejada por su enfermedad y por la oposición férrea que iba a tener el presidente Perón, renuncia, y lo dice claramente, renuncia a la lucha, pero renuncia a los honores, pero no a la lucha. El 22 de agosto es el cabildo abierto por el cual el pueblo, y realmente yo quería pasar el audio, bueno, lo vamos a pasar la semana que viene porque no me lo voy a perder, donde 2 millones de personas, pensemos en la cantidad de habitantes que había en 16 millones en en esa país. época, ¿no? 2 millones de personas aclamándole y pidiéndole que sea la compañera de ruta del general, y ella emocionadísima dice, denme tiempo, déjenmelo pensar, y la gente se queda y duerme ahí, y en realidad ella pidió unas horas y se tomó unos cuantos días hasta que el 31 de agosto no habla al pueblo, sino que habla por cadena, por la radio en esa época, y dice que no va a aceptar, que renuncia a los honores, pero no a la lucha. Y donde ella dice que ella quiere que se la recuerde como que al lado del general hubo una mujer que le llevó al general las esperanzas de su pueblo, y a la que el pueblo llamaba simplemente Evita, ¿no? Cariñosamente Evita. Así que bueno, prometo que el próximo martes arranco con ese audio porque no nos lo vamos a perder. Acá nos piden una mención especial, Ana Bringas, sé que esto se está haciendo en Venado Tuerto, pero no solo en Venado Tuerto, se va a hacer en todo el país, la vigilia nacional, y esta vigilia está relacionada con que a las 9 de la noche, hoy en algunos lugares a las 8 y en otros lugares a las 9, no, perdón, me equivoqué, el 21 del 8 Sí, hoy, a las 8. A las 8 hoy, de la noche. a las 8 de la noche, en todos los juzgados del país se van a prender velas por las víctimas de la violencia de género, por todas las mujeres que están siendo víctimas de este flagelo, digámosle. Así que hoy todos a las 8 de la noche pongamos una vela en el juzgado que tengamos más cercano a nuestro domicilio. También tengo que mandar el saludo de la despedida para Luis Díaz, porque bueno, se perdió el saludo de la bienvenida, pero por lo menos que puede escuchar el abrazo de la despedida. ¿Nos queda mucho más? No nos queda mucho más. Llegaron los compañeros de Tilde Burlón. Tenemos un par de minutitos. Sí, un par de minutitos así, pero medios apretados. Y hemos tenido realmente un programa, me parece a mí interesante. Ahí Caminos planteaba que fue formación en vivo por radio. Sí, formación política en vivo. Y nos mandó aplausos, claps. Bueno. Y bueno, nada, qué sé yo, acá Dib, a ver qué nos dice Dib, el último saludo para Dib, lo perdí, estoy acá. Sí, Dib, ya sabemos que usted está, nosotros lo olemos a la distancia, para que lo vaya sabiendo. Bueno, un poquitito de música para despedirnos y dejarnos el programa con muy buena onda a los de Tilde Burlón. Un programa para guardar. El de hoy. El de hoy es un programa para guardar, para volver a escuchar. En el álbum de los recuerdos. No, en el de los recuerdos no, en el de la formación, porque realmente todo lo que pudimos compartir de esta charla con Moreno realmente fue muy interesante, fue muy formador, como dice Raúl, y me voy así como completita. Es que nosotros, como somos claramente escalabrinianos y reconocemos
aquella frase, no para decirla textual, pero donde Scalabrini nos decía, bueno, si usted no entiende algo de economía, diga que se lo expliquen de nuevo. Si no lo entiende, en realidad es porque lo están engañando. Evidentemente, Guillermo Moreno tiene la capacidad de explicar economía con muy simples palabras para que todos entendamos y cuáles además son los intereses que andan por allí. Y un pequeño datito más que me había olvidado en los análisis y en los comentarios. ¿Usted recuerda a Abad, que era el jefe de la AFIP en un momento de este propio gobierno? Sí. Para entender que muchas veces hay, aún en los gobiernos populares, algunos que se meten y andan por allí y que su pasado no es muy santo, que digamos. Bueno, ese Abad, que fue funcionario de la AFIP, director de la AFIP en la época del presidente Kirchner, también había sido el síndico en aquella asamblea de Papel Prensa donde se quedaron con las acciones de Lidia Papaleo. Así que todo tiene que ver con todo, como dice nuestro amigo Mariotto. Así que, bueno, Abad se había mimetizado también en este gobierno, aún viniendo de aquella época macabra, ¿no? Muy bien, bueno, nos volvemos a escuchar el próximo martes para todos y todas. Muy buena semana cortita y bueno, que se nos vaya la humedad. Un abrazo para todos. Tukuyman tukunchikta hasta un kawananchikta.